Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandro Ríos y en el podcast de hoy intentaré ligar ciertos conceptos, ciertos temas vistos en el curso de construcción 3 con la arquitectura de vanguardia y pues la arquitectura que conocemos hoy en día. Y este es el primer punto que me gustaría tocar, ya que por las personas del común, sí, si le preguntamos qué es arquitectura, qué es esto, es visto más como una forma, como las construcciones cotidianas. Una casa con el típico sistema porticado, columnas, vigas, eh, muros pantalla. Sí, y cómo este no puede ir más allá. Sí, esta visión de la arquitectura. Pero este es el primer punto, sí, que es, la arquitectura es más que esto. La arquitectura es la forma de expresar sensaciones a través de un espacio. Sí, porque es el cómo llegamos a percibir un espacio, que si un espacio es más amplio nos sentimos más a gusto, que si un espacio es más cerrado nos sentimos, sí, como aprisionados, como, sí, sí. Y todo esto se ve pues reflejado en este típico sistema porticado, en la forma de llevar las construcciones hoy en día, la forma de que la arquitectura es visto como un medio prácticamente remoto, donde pues los proyectos que realmente son arquitectura son muy pocos y son vistos como un hito, ¿no? Como algo realmente excepcional, cómo se vencen unas luces gigantes, cómo se puede jugar con las formas, la plástica. Y pues realmente este no es el punto donde pues el explicar por qué la arquitectura se da de esta forma, por qué es, pues básicamente este no es el medio para discutir como el por qué la arquitectura es vista de esta forma, ¿no? Más bien es el medio de que pues el tocar como los temas vistos en clase, ¿no? Y es el cómo, por ejemplo, con medios y con sistemas constructivos que ya llevan bastante tiempo, pero pues en una época moderna se puede acobijar, ¿no? Y es el método. Los sistemas constructivos son el método de expresar esa arquitectura sensorial, esa arquitectura espacial, esa arquitectura tan explosiva en emociones, ¿no? El cómo tener un concepto y el cómo saber expresarlo constructivamente, porque es que bien, nosotros tenemos una arquitectura sobre papel que prácticamente, sí, claro, yo dibujo un corte, dibujo un alzado, unos voladizos enormes, pero llevar eso a la realidad cuesta. Y no me refiero a costo económico o este tipo, sino más un costo estructural. Claro, si yo hago un voladizo gigante y lo tomo como un uso, no una terraza, por ejemplo, que sea un café con su mobiliario, unas sillas al exterior, con unas sombrillas que cubran estas sillas, pues hombre, si es un voladizo mal calculado, pues esto puede jugar con vidas, ¿no? Esto puede jugar con vidas y al caerse un edificio, pues no estamos dibujando eh, cualquier voladizo, un alzado, un corte. Sí, estamos es jugando ya con vidas. Y entonces esas sensaciones prácticamente no quedan en nada, ¿no? Entonces es la parte, yo diría, más importante de un proyecto. Aparte sí, que está bien los cortes, las plantas, la espacialidad, es el cómo voy a materializar un proyecto, el cómo va a ser construido, con qué
¿Cómo voy a salvar unas luces de 20 metros, 25 metros? ¿Cómo voy a generar curvas? ¿Sí? Este es el tema que nos lleva, y es, veíamos algo que se llamaba la honestidad constructiva. Es el cómo representar mi proyecto en la realidad, ¿sí? Y me parece que es la parte más importante, ya que es la parte espacial, ¿sí? Un cliente, hablándolo en la vida profesional, un cliente no nos va a decir: uy, arquitecto, me parece que esa planta se ve excepcional, se ve increíble, magnífica. ¿Por qué? Porque no es cierto que las personas, o bien es cierto que las personas no tienen toda la capacidad de visualizarse en un proyecto. Sí, al final el resultado es el que siempre se va a observar, ¿no? Y esto lo vemos con proyectos grandes. Al principio, pues, y son conocidos, por ejemplo, el Museo de Louvre en París, como pues se vuelve conocido después de cierto tiempo, ¿no? Digamos en su licitación, ¿sí? Se vuelven conocidos es con el tiempo y después de construidos. Y esta es como el principal planteamiento de esa honestidad constructiva, ¿no? Es el cómo llevar un proyecto a cabo, la parte estructural que muchas veces quiere ser escondida en, pues, los apartamentos cotidianos, como quiero que mis columnas queden adentro de los muros para que no se vea, ¿sí? Todo una caja muy encerrada. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a mostrar la estructura, a generar exoesqueletos? Por ejemplo, veíamos un sistema constructivo mediante triángulos, y era, por ejemplo, los domos geodésicos. Lo vemos en ejemplo con Maloca. Cómo una estructura puede llegar a tener una gran altura y ser autoportante, cómo darle nuevas vidas a los espacios. Y esto me parece la parte, yo diría que más plástica, tal vez, no sé, es el cómo un espacio tiene tantas formas de ser visto, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que yo construya un espacio con un domo geodésico a que lo haga con una bóveda o un techo abovedado o generar una cubierta plana, una cubierta inclinada mediante cerchas, ¿sí? No es un espacio igual y no nos va a generar la misma sensación. El escoger un espacio o un sistema constructivo, va en cada quien y en la decisión que tome el arquitecto para representar su concepto, para representar lo que él quiere. Y pues como pues obviamente ya teniendo ciertos parámetros conceptuales, una investigación, toda la parte formal, teórica, pero es el más como por ejemplo cambia un espacio de un sistema a otro, ¿no? Claro, entonces empieza a ser el medio plástico, digámoslo así, en la realidad, el cómo representar mi proyecto, aparte pues de escoger materialidad, de todo esto, que también es un tema muy importante. Pero entonces, ¿cómo yo voy a hacer que mi proyecto sea sostenido por grandes voladizos? Sí, entonces empiezo a tener un sistema de tensado, de cables. Me parecía, por ejemplo, muy asombroso como en el Museo de Bilbao, en el de Frank Gehry, cómo él lleva esas formas y esas ondas a través del espacio, que le configuran unos grandes espacios, unas grandes luces, una arquitectura, digámoslo, muy plástica,
sí, ya lleva muy al extremo, pues no es en particular mi gusto, pero bien, cómo esto puede llegar a ser construido, ¿no? Entonces esta tipo de arquitectura que es tomada básicamente como una escultura, ¿no? ¿Cómo puede llevar, cómo puede llegar a ser llevada a cabo? Sí, ese es el planteamiento. Entonces, esta es básicamente cómo se une esto con la arquitectura moderna, cómo puede llegar a ser el medio de comunicación de un proyecto, ¿no? Que lo decía anteriormente, es la parte más importante que tiene un proyecto, la parte más en su finalidad decisiva, ¿no? Y cómo este puede ser, y cómo la estructura, por ejemplo, se puede convertir en uno de los grandes como emisores de sensaciones, como por ejemplo una arquitectura de Masanti, que siempre opta por, por mostrar su estructura, siempre como que intenta vender el proyecto a través de la parte estructural, como por ejemplo un sistema de cerchas como por ejemplo en el Pompidou, un sistema grande de un reticulado espacial cerchado a través de toda la pared en sentido vertical, que ayuda a tener prácticamente el proyecto, ¿no? Que cómo esta puede ser mostrada. Y entonces aquí viene por ejemplo cómo es la diferenciación entre la arquitectura de vanguardia y una arquitectura un poco más antigua, en donde pues principalmente el sistema estructural era el mismo que quedaba en el espacio, que eran muros tenidos, y ese era prácticamente el sistema estructural, y pues después el espacio final, ¿no? Cómo después esto pasa a que la arquitectura se esconde, la estructura se esconde, y, y ahora tenemos un sistema más que no se le tiene miedo al dejar la estructura por fuera, que la estructura se muestre, porque es que la estructura básicamente es como el proyecto está hecho, y no tiene por qué ser escondida, no está representando algo malo del proyecto, no, sino con una estructura bien acabada, de pronto dándole una enmarcación con un color, ¿sí? La estructura pasa a ser parte del proyecto, es que la estructura es parte del proyecto, entonces cómo puede ser mostrada y cómo puede ser el medio de comunicación también para vender un proyecto, ¿no? Para cómo atrae la comunicación visual para, para el ser el sentido de pertenencia de un proyecto también. Y por ejemplo tuve la oportunidad de trabajar con el Tensegrity en la práctica, un sistema que ya lo había escuchado pero nunca lo había intentado trabajar, porque es un sistema que se ve muy complicado, ¿no? Su plástica se ve muy complicada, todo, y es un sistema bastante importante como su configuración de mástiles que no se tocan entre sí, que se tienen a través de unos cables, y cómo estos son llevados a la aplicación en la realidad, ¿no? Cómo configuran unos espacios en su cómo van armando y configurando espacios, más allá de después ponerle simplemente una lona para que me genere un espacio cerrado. No, es el cómo por ejemplo esto llevado a gran escala, sus mástiles puedan entre sí tener unos grandes, como unas placas, y en su configuración interna vayan armando un espacio. Eso puede ser un principio muy bueno que nos aporta el Tensegrity, ¿no? Y esto, por ejemplo, y esto, por ejemplo, es como aquí va la parte de la diferenciación entre los sistemas, y es que este es un sistema principalmente que trabaja con triángulos, ¿no?
triángulos como los reticulados espaciales, los domos, los marcos espaciales, el sistema armado de marcos espaciales. Pero cómo un Tensegrity pasa a ser tan diferente a una cercha espacial o un reticulado espacial, ¿cómo pasan a ser tan diferentes? Vas de que parten con el mismo principio de geometría, que es el triángulo, es el sistema, la figura geométrica principal, yo diría, figura geométrica que surge de los tres lados, y cómo pasa a configurarse de distintas formas para armar sistemas diferentes. Sí, porque es que es un domo geodésico que utiliza el mismo principio del Tensegrity, como este pasa a ser tan distinto, ¿no? Como tan único. Y bien, esa es como la explicación que yo le encuentro a cómo está ligado los temas, tantos sistemas estructurales que hay con la arquitectura de hoy en día. Y es eso, es el medio de comunicación para representar la arquitectura, ¿no? Es como mi arquitectura, aparte de que pues existe el color, la forma, cómo un proyecto puede llegar a ser jerárquico por algo, pero la estructura es la forma de expresar un proyecto arquitectónico, porque si yo tengo unas luces de 30 metros que no puedo salvar con sistema de un sistema porticado de vigas, columnas, el sistema conocido, como por ejemplo no puedo tener vigas de 30 metros, o si las tengo, entonces tengo que tener unos apoyos a 10 metros, y eso me configura el espacio de una forma totalmente diferente, porque yo, según mi concepto, yo quiero que el espacio tenga una planta libre y no tenga ningún apoyo, ningún obstáculo visual que sea prácticamente una pata, sí, en la mitad del espacio. Pero entonces digamos que lo puedo salvar con muros pantalla, pero qué tal si entonces yo empiezo a tener una configuración distinta, que por un sistema abovedado que me permite, digamos, una luz un poco mayor, yo puedo tener el espacio un poco, digamos, un poco más alto, en su punto más alto, y un sistema, digamos, que me permite guardar una luz un poco mayor, ¿sí? O no sé, por ejemplo, explorar los arcos. Los arcos es un sistema también que, pues, muy interesante, como sus apoyos y cuando hay dos arcos conjuntos, sí, que están pegados, como en su apoyo principal solamente necesita una columna para ser sostenido, pero el último arco, sí, en un sistema de arcos continuos, en su apoyo la mitad necesita solamente una columna para estar en el aire, vaya, pero pues si se pone en el piso el arco se sostiene, ¿sí? El arco no va a colapsar en sí, pero como, digamos, el sistema, el último arco, los arcos de los extremos necesitan un muro, vaya, un poco de sección más gruesa para que aguante todo el empuje que están haciendo todos los arcos, ¿bien? Y cómo estos sistemas logran vencer la física, que pues es lo principal, ¿no? Entonces esta es la explicación que yo le encuentro al cómo ligar los sistemas estructurales a la arquitectura de hoy en día. Gracias.